¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de edición y postproducción. Hoy estamos en la clase virtual asincrónica con el tema Adobe After Effects. Y el objetivo de la clase es conocer la utilización de las diferentes herramientas de este programa. Conociendo sobre todo que cuando nos referimos a la composición de video, podemos utilizar o combinar diferentes tipos de imágenes, o también podemos combinar imágenes con videos para crear un producto o una animación. En cambio, cuando hablamos de edición, prácticamente trabajamos con un producto ya grabado, donde también le podemos agregar fotografías, audios, pero sobre todo pues trabajamos de una manera sincrónica y secuencial, a diferencia de trabajar en After Effects, porque allí sobre todo trabajamos con diferentes capas para crear un producto totalmente personalizado. Podemos, como ya lo dijimos, podemos trabajar diferentes productos audiovisuales partiendo desde cero. Podemos trabajar con animaciones gráficas, multimedia en movimiento, sobre todo pues en la creación de intros o cabeceras de programas de informativos. Sobre todo es muy utilizado en la televisión. Hay algunas cualidades que nos ofrece este programa, ¿no? Como por ejemplo mejorar la calidad de un video, como poder manipular escenas, es decir, podemos trabajar cuadro por cuadro. Tenemos mejores efectos y transiciones, y también podemos descargar una gran variedad de plugins que son compatibles para el programa. Estamos hablando sobre todo de complementos para poder tener un producto sobre todo pues único. Este programa, After Effects, trabaja sobre todo con capas, es decir, que podemos ir trabajando diferentes capas con diferentes elementos, como por ejemplo sólidos, por ejemplo imágenes, podemos trabajar con vectores, podemos trabajar con fotografías, es decir, podemos utilizar una serie de recursos. Algunas de las herramientas y elementos que nosotros podemos encontrar dentro del programa de After Effects es, por ejemplo, composiciones. Podemos crear composiciones. Ahí vamos a tener pues nuestro panel de línea de tiempo. Vamos a poder importar los archivos. Vamos a poder crear capas. Estas capas tienen sus propiedades. Podemos crear capas de sólidos, capas de texto, capas de cámara. Podemos previsualizar ese trabajo que estamos realizando. Podemos crear máscaras y animaciones de textos. Para crear un proyecto debemos elegir archivo, nuevo, proyecto, o también podemos abrir un proyecto que ya lo hemos trabajado. ¿Qué es una composición dentro de After Effects? Viene a ser prácticamente el marco para poder trabajar un producto audiovisual. Es decir, en una composición nosotros podemos trabajar con archivos, podemos trabajar con videos, con audio, con texto, con gráficos, podemos animar textos, podemos animar imágenes. Tenemos una gran variedad de herramientas para crear un producto único. Al elegir nosotros una nueva composición, se nos va a mostrar esta ventana, como lo vemos aquí. Podemos configurar el formato, en este caso tenemos 1920 por 1080, y también podemos configurar el tiempo de la duración de este producto audiovisual. Por ejemplo, lo tenemos configurado para 30 segundos. En las composiciones
dependiendo de la gran cantidad de capas que utilicemos, eso va a depender de que nuestro producto se procese más rápido o de pronto más lento por la gran cantidad de elementos que tiene. Aquí tenemos el panel del tiempo, donde prácticamente vamos a ir agregando en este lado derecho cada una de las capas y podemos ir visualizándolo. Este indicador nos indica en tiempo real el avance del proyecto. En cambio, al lado izquierdo, ahí tenemos sobre todo pues todas esas herramientas y efectos que le podemos dar a cada una de las capas, como lo vamos a ver más adelante. Para importar un material tenemos que elegir archivo, importar y luego seleccionar archivo, ¿no? Para sobre todo pues direccionarnos a la carpeta donde tenemos los diferentes elementos, ¿no? Aquí tenemos de una manera práctica, tenemos archivo, hemos seleccionado importar y luego seleccionamos archivo para poder ubicar la carpeta donde tenemos los diferentes elementos. Cada una de las capas, como ya lo dijimos anteriormente, nos va a permitir utilizar una serie de propiedades para poder modificar estos videos, para poder modificar estas imágenes, para poder modificar cada uno de los elementos que tenemos dentro de la línea de tiempo. Uno de esos elementos que nosotros podemos crear dentro del programa Adobe After Effects es, por ejemplo, las capas de sólidos, es decir, aquellos fondos de diferentes colores que podemos utilizar, y por lo general utilizamos fondos de color blanco o de color negro. Podemos utilizar indistintamente diferentes colores, ¿no? En este caso tenemos aquí un fondo amarillo, como podemos verlo acá también en la línea de tiempo y en el panel donde podemos también realizar las diferentes modificaciones. En cambio, también podemos trabajar con capas de textos. Podemos crear diferentes textos. A estos textos le podemos poner diferentes animaciones. Y también podemos encontrar en la parte derecha, podemos encontrar pues el panel para poder realizar cambios, modificaciones en cuanto a tipo de fuente, en cuanto a tamaño, en cuanto a color del texto, como vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Podemos crear también capas de cámara. Esta capa de cámara nos permite poder visualizar ese producto desde diferente ángulo, desde el punto de vista de una cámara, o también podemos apreciarlo desde diferente distancia, ¿no? Igual desde el punto de vista de una cámara. Podemos visualizar aquí, podemos abrir una ventana para configurar esta cámara, ¿no? Que luego lo tenemos acá ya en la línea de tiempo para poder utilizarlo, ¿no? De diferente, sobre todo pues para poder configurar diferentes tipos de animación. Otra de las capas que también nos permite el programa Adobe After Effects es las capas de formas, es decir, aquellos vectores o aquellas figuras que nosotros podemos crear dentro del programa mismo, como también podemos importar ya vectores trabajados para poderle dar esa animación dentro del programa Adobe After Effects. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar, por ejemplo, una fotografía,
podemos apreciar estos vectores, estas flores, y también podemos apreciar el texto, ¿no? El fondo en este caso ha sido cambiado. Anteriormente teníamos un fondo, un sólido amarillo, ahora tenemos en cambio un sólido rojo. El panel de herramientas, como podemos visualizar, podemos utilizar una serie de herramientas. Nos permite aquí pues poder trabajar cada una de las capas. Las capas las podemos también de la misma manera desplazar, cambiarlas de lugar. Podemos nombrarlas, ponerles un nombre a cada una de las capas, y podemos trabajar en cada una de las propiedades de estas capas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí tenemos las propiedades de cada una de las capas, que tenemos por ejemplo el punto de anclaje, es decir, desde donde podemos generar ese movimiento, desde un extremo, desde el centro, desde un extremo izquierdo, derecho, superior, inferior. Eso nos permite el punto de anclaje. La posición, moverlo pues izquierda, derecha, de arriba hacia abajo. Nos da la propiedad también de escala, es decir, el tamaño. Y también nos permite la rotación, ¿no? Poderlo rotar a unos 45 grados, a 90 grados, poderlo rotar a 360 grados, y también nos da la propiedad de opacidad. Todo esto nos permite también, nosotros podemos previsualizarlo, es decir, ver cómo va quedando el producto audiovisual. Aquí podemos también analizar un poco el concepto básico de la iluminación, de la animación, que eso lo trabajamos en referencia con las herramientas, con las propiedades que nos da cada una de las capas, como podemos ver aquí, ¿no? En este caso estamos trabajando con esta capa y ahí le vamos dando el movimiento a la animación, ¿no? En lo que se refiere pues a opacidad, en cuanto a tamaño, en cuanto a posición. Y otro de los elementos también importantes que nos ofrece el programa Adobe After Effects es las máscaras, es decir, poder utilizar una serie de efectos degradados con las diferentes imágenes. En este caso, ¿no? Tenemos 3 fotografías que tienen sus respectivos degradados, que lo logramos a través de máscaras, y esas máscaras también las podemos podemos manipular sus propiedades. Estas máscaras también podemos utilizarlo en el sentido invertido en cuanto a la utilización de esos degradados. En conclusión, el programa Adobe After Effects es un programa bastante, digamos al comienzo un poco complejo, ¿no? Pero una vez que conocemos cada una de sus herramientas, podemos trabajar diferentes tipos de productos de una manera única y de una manera personalizada. Tenemos aquí la bibliografía y también lógicamente la tarea asincrónica. Prácticamente pues hemos visto las herramientas básicas del programa Adobe After Effects, y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Bendiciones.